Televidentes, muy buenos días. Hoy un programa muy especial. Especial, ¿por qué? Porque vamos a hablar de un tema que es de vital importancia no solamente para Norte de Santander, sino para el país, para Colombia. El año electoral empieza con buenas noticias para algunos partidos políticos en Colombia. Igualmente, el año político se inicia con aspiraciones a la presidencia, al Congreso de la República, para el mejoramiento, dicen unos, de la democracia en el país colombiano. Y aquí en Norte de Santander, y especialmente en su capital, Cúcuta, no podemos ser ajenos a estos movimientos. Es por eso que hoy, en este especial que tenemos, voy a presentarles a un personaje que ha sido figura en la política regional y nacional. Y cuando digo nacional es porque Basilio Villamizar Trujillo tiene una extensa hoja de vida en política. Gobernador encargado, diputado a la Asamblea del Norte de Santander, representante a la Cámara y allí, por su labor enjundiosa, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes. Toda una vida de servicios al departamento. Y es por eso que hoy es la figura que tenemos en este especial. Basilio Villamizar Trujillo, además, hoy por hoy, hace parte del directorio departamental elegido por resolución del Centro Democrático. Eso es otro valor indiscutible que presenta como hoja de vida en su accionar político en Colombia y en el departamento Norte de Santander. Basilio, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Aníbal, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar por el Centro Democrático. ¿Por qué el Centro Democrático? Bueno, a empezar y terminar, Aníbal, quiero hablar única y exclusivamente sobre mi partido. En este especial, al cual usted me ha invitado. Sobre los otros partidos, pues ya vendrán los representantes de cada cual a hacer los análisis que ellos consideren pertinentes. Solamente quiero hablar sobre el partido. Y empiezo a decirle, Aníbal, hacer un pequeño bosquejo para que mi capacidad de síntesis me acompañe hoy, para efectos de hablar sobre la situación nacional del partido. El Partido Centro Democrático está en plácemes hoy, por el hecho de culminar un proceso con muchas dificultades, como el que iniciamos, cuando en una escogencia de 5 precandidatos a la presidencia de la República se empezó una campaña bajo la dirección del Gran Colombiano. Ese título que se le ha dado con toda razón al expresidente Álvaro Uribe, el Gran Colombiano, el mejor presidente que ha tenido Colombia, y bajo cuya dirección hoy el Partido Centro Democrático se encuentra más vivo que nunca y se encuentra en las más grandes posibilidades de seguir dando la batalla y de seguir siendo el partido más importante desde el punto, por ejemplo, de la elección de los próximos congresistas de Colombia. No me cabe la menor duda, el Centro Democrático va a tener la mayor representación tanto en el Senado como en la Cámara de todos los partidos que están en competencia. Ha tenido que librar el partido muchos escollos, y escollos de grandes repercusiones y con muchas dificultades. Por ejemplo, el juicio injusto, politizado y totalmente parcializado que se le dio al presidente Uribe, en el cual fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda instancia precisamente porque se comprobó la parcialidad manifiesta tanto de la fiscal como de la juez en ese
en ese proceso. Esto trajo como consecuencia que el presidente Uribe hubiera tenido que apretar muy a las carreras lo que significó el proceso del Centro Democrático. Y sin embargo, saliendo de una audiencia, terminaba corriendo a presidir uno de los foros programáticos que se llevaron a cabo en todo el país, Aníbal. El día de la proclamación de la presidenta, de la candidata presidencial Paloma Valencia, el director del partido, el doctor Gabriel Vallejo, informó que habían habido 24 foros en todo el territorio nacional bajo la presidencia y la orientación del presidente Álvaro Uribe por todos los candidatos presidenciales del partido en escena, inclusive antes del asesinato, del vil asesinato de la estrella que teníamos dentro del equipo, para que hoy por hoy estuviera también con lujo de competencia siendo nuestro candidato presidencial. Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay. Eso es otro gran escollo que tuvimos que superar, que nos dolió en el alma a quienes hemos tenido que soportar este tipo de vivencias en Colombia, desafortunadamente. Sin embargo, el partido continuó su marcha y el presidente Uribe, más fuerte que nunca, se apersonó de que se adelantaran esos foros. Esos foros fueron realmente un curso intensivo por parte de los candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales, para demostrarle a Colombia en todas las diferentes partes del país y sobre diferentes temas específicos en cada una de las partes del país, con una presencia de por lo menos 1.000 personas en promedio en cada uno de los foros. Los escenarios que escogían nunca eran suficientes, que la gente por fuera, pero aparte de eso, las personas que se conectaban a la red del Centro Democrático de esos foros hicieron un promedio de 12.000 personas por presentación, de manera que este partido puede decir hoy en día es el partido que más campaña presidencial y sobre aspectos puntuales ha hecho para al final del cabo escoger una de las candidatas que nos tiene muy satisfechos y que demostró Aníbal en su discurso de aceptación de su candidatura, magistral discurso, que contrariamente a los que muchos dicen, tiene el país en la cabeza. El Partido Centro Democrático sigue teniendo las mejores propuestas desde el punto de vista programático e ideológico para afrontar el reto que nos espera de derrotar este nefasto gobierno que desafortunadamente se introdujo en Colombia. Le quiero hacer también esta pregunta. Yo veo, Basilio, que el único partido en Colombia que ofrece programas y que está al tanto de lo que ocurre en el país es el Centro Democrático. El Partido Conservador no habla. El Partido Liberal con sus problemas internos. El Partido de la U igualmente dividido. Yo creo que el Centro Democrático no está dividido. Todos a una como fuente ovejuna para salir adelante en este proceso que se avecina. Hay las diferencias normales dentro de los candidatos, dentro de los precandidatos, dentro de la misma militancia. Porque un partido democrático tiene que ser rico también en el examen, tiene que haber respeto por las diferentes posiciones de cada uno de los integrantes, pero no hay divisiones en este momento que nos impidan tener una unidad total alrededor de nuestra candidata en esta campaña que comienza, que recién comienza, que las primeras salidas que ha hecho han sido exitosas. Y en cuanto al programa, sí, es el único partido que ha hecho campaña presidencial, con propuestas, con argumentos, sin hablar, inclusive no mencionar a Petro, ni decir que afuera Petro, ni nada por el estilo, porque el presidente Uribe tiene terminantemente prohibido en ese tipo de manifestaciones haya un solo grito de fuera Petro o un solo grito de abajo a alguno de los contradictores que pueda tener el Centro Democrático en el momento. De manera que ha sido una campaña realmente muy importante, ha sido una campaña muy rica en lo que significa los programas que necesita, las soluciones que necesita este país frente al desastre de este gobierno. Y por lo tanto estamos muy Aníbal, muy optimistas y muy satisfechos de donde hemos llegado hasta el momento.
Es el enfoque a nivel nacional. Sí, señor. Pero quiero, Aníbal, antes de pasar a otro tema, y siguiendo con el tema eminentemente nacional, quiero también referirme a lo que la gente se está preguntando frente al debate presidencial. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? Después de la escogencia de Paloma Valencia, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando el director del Partido Centro Democrático? ¿Qué está pensando la opinión pública? ¿Qué va a hacer el Partido Centro Democrático? Hay varias opciones, desde luego. Varias opciones que están siendo ponderadas, tanto por el presidente Uribe como por toda la dirigencia, por los mismos candidatos presidenciales, por el director del partido, por el doctor Álvaro Uribe en primera instancia, obviamente. Y en esto, pues, algunos voceros regionales también hemos tenido la oportunidad de dar nuestro criterio. Yo personalmente, aquí afuera, fortuna mía, el presidente me llama a veces y me consulta. Y me contesta el teléfono cada vez que lo llamo. Aquí hay varias posibilidades. Una, en primer lugar tenemos que mirar, Aníbal, y auscultar cuál va a ser la evolución de nuestra candidata frente a las encuestas. Indudablemente no se pueden desconocer. Así muchos crean que son parcializadas o que son manipuladas, o como decía Álvaro Gómez en alguna oportunidad, las encuestas son buenas hasta cuando la gente sabe de qué se hace y cómo se hace. Como las morcillas. Exactamente, pero de todos modos no dejan de ser un señuelo. A veces aciertan, a veces no aciertan. Nosotros necesitamos cuál es la evolución de nuestra candidata ya siendo candidata única. ¿Por qué? Inclusive, Aníbal, en algunas mediciones que se hicieron con anterioridad, cuando habían 5 candidatos del partido, los 5 candidatos del partido estaban por muy debajo, cuarto, quinto, octavo, pero sumados todos los candidatos se colocaron de una vez en la primera fuerza, de acuerdo a las encuestas y a los resultados de que fuera de primero. Esa dispersión de fuerzas, pues obviamente nos colocaron en una situación desventajosa frente a las encuestas que en ese entonces se llevan a cabo, ahora ya con un candidato único, con una candidata única. Vamos a ver, en primera instancia, la evolución. Hay varias propuestas aquí. Una, la encuesta de la cual ha propuesto Abelardo de la Espriella, que consiste en que no haya consulta, como lo proponen otras personas y como lo ha propuesto el presidente Uribe, de una consulta desde Abelardo hasta Fajardo. Pero esa propuesta me parece que ya dejó de ser una posibilidad, puesto que el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor Fajardo, ambos manifestaron no tener ningún interés en participar en la consulta, sino ir a la primera vuelta. Quedan pues sobre el tapete la propuesta de la encuesta o la propuesta de la consulta. ¿Qué ocurre en este momento? Las fuerzas que hoy se consideran los renegociadores de la política se han unido. Él mismo lo acaba de señalar aquí, hablando los dos personalmente, de las 6 fuerzas que se unieron para hacer una consulta en las cuales participan el doctor Juan Manuel Galán, la doctora Vicky Dávila, el doctor Jorge Oviedo, el doctor Mauricio Cárdenas, el doctor David Luna y me falta uno. El que fue director de planeación. Ya lo nombré, el doctor Oviedo, el de Dani. Bueno, son 6. Hay otra propuesta. Aníbal Gaviria. Hay otra propuesta. La de la encuesta de Abelardo de la Espriella, que pudiera ser, pero también se abre la posibilidad de que haya otra consulta, que es la consulta en la cual participen los partidos tradicionales. ¿Cuáles? El Partido Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, Oxígeno Verde, Cambio Radical. Y ahí tenemos también, y obviamente Salvación Nacional, que está en ese paquete,
Y ahí tendríamos 7 partidos políticos, los más fuertes, porque los 6 que se pusieron de acuerdo marcan entre todos el 10% de las encuestas según las últimas mediciones, el 10%. Y el señor Cepeda tiene el 30%, tenemos el 40%. Quiere decir que el 60% está en lo que yo denomino el antipetrismo. Y dentro de ese antipetrismo, de ese 60%, pues yo diría que hay por lo menos un 45% que podrían sumar los partidos tradicionales si hacemos la consulta también en las elecciones del 8 de marzo y sacaríamos indudablemente, como con la consulta va implícitas las elecciones parlamentarias, yo estoy convencido que estas fuerzas sumadas sacarían la mayoría de los congresistas y pasaríamos del 50% de senadores y el 50% de representantes económicos. Llegaríamos al caso de Chile. Por ejemplo, el Chile es un caso muy similar al de Colombia. Las fuerzas que iban contra la izquierda se unieron después para la segunda vuelta y ganaron ampliamente a la candidata que tenía la izquierda, o sea, el presidente Boric. Perdieron y aumentaron los escaños en el Congreso. Aquí puede suceder lo siguiente, pero yo quiero preguntarle lo siguiente, doctor Basilio Villamizar. ¿El Centro Democrático puede hacer alianzas hacia el futuro o le está vedado? Porque es que hay algunas personas de críticas, los otros periodistas que uno sabe cómo están, señalando de que no puede haber alianzas con el Centro Democrático. ¿Por qué? No, de ninguna manera. El Centro Democrático está abierto a las alianzas. El presidente Uribe las sigue predicando. Y el presidente Uribe tiene las mejores relaciones y las mejores conversaciones con César Gaviria, con Germán Vargas, con Dilia Estrada, con todos los partidos de que yo acabo de mencionar. El presidente Uribe ha abierto conversaciones y esa posibilidad de la encuesta por parte de estos partidos está abierta también, como está abierta la propuesta de la encuesta. Ahora bien, usted enumera y nombra el caso de Chile. Y sí, es una situación similar, pero con la diferencia de que en Chile todas las fuerzas de derecha, todos los candidatos fueron a la primera vuelta. No hubo una consulta previa, sino que todos se dieron la pela en la primera vuelta. Aquí, pensar en darnos toda la pela en la primera vuelta sería, primero, muy desventajoso frente a un candidato único de la izquierda, del continuismo del presidente Pérez, quien ha dicho que él lo único que propone es continuar y profundizar el excelente gobierno, entre comillas, del presidente Pérez. Entonces, me parece eso sí muy peligrosísimo que fuéramos todos los candidatos a primera vuelta pudiendo hacer un acuerdo a través de la consulta interpartidista que está institucionalizada además. Nosotros no podemos desechar todos los mecanismos democráticos que nos da la Constitución para utilizarlos. De manera que yo creo, por ejemplo, que el hecho de participar en una consulta interpartidista también fortalece las listas del Senado y Cámara del Centro Democrático. Pero primero hay que elegir en marzo los congresistas, a ver qué resultado positivo hay para hacer las alianzas, porque el Centro Democrático aspira a sacar mínimo 25 senadores. Partido Liberal, ¿cuántos? Centro Democrático, Cambio Radical, ¿cuántos? Partido Verde, que en el fondo está en la alianza posible a través de J.P. Hernández. Pero bueno, hay que elegir primero los congresistas, ¿no cree usted? No, los congresistas se eligen el mismo día que haya la consulta interpartidista y las alianzas quedan establecidas en la misma medida donde todos acepten ir a la consulta, porque ir a la consulta significa que quien gane, los demás partidos que participaron en la consulta tendrán por obligatoriedad aceptar los resultados. Y obviamente los parlamentarios que saquen todos esos partidos tendrán que cerrar filas alrededor del candidato único que salga de esa consulta. Ese candidato único de esa consulta iría a competir en primera vuelta con Abelardo y la Estrella, que no va a ir a la consulta, con Fajardo, que no va a ir a la consulta, con muy seguramente Claudia López, que dice que no va a ir a la consulta,
con el candidato Cepeda, que obviamente Ya ya es el candidato. es candidato. Y muy seguramente con el candidato que saque el nuevo frente del que se habla como aliados de Cepeda, el cual participa Rubén Barreras, tengo entendido que Juan Fernando Cristo y el doctor Murillo, que se fue tan siquiera. De manera que esa es la verdadera situación del partido, y yo creo que en cualquiera de esas circunstancias el partido y las fuerzas de centro derecha podrían en la primera vuelta inclusive lograr el triunfo por uno de sus candidatos. Abelardo de la Espriella es uno de los que dice que puede ser en la primera vuelta. ¿Usted qué opina de eso? Yo opino que si la racha de la encuesta, de las mediciones y el hecho de que haya presentado más de 5 millones de firmas, le dan en el análisis de los políticos una ventaja. Si esa ventaja se conserva, pudieran ganar en la primera vuelta. Pero si no se conserva, si por el contrario, por ejemplo, la candidatura de Paloma Valencia se va hacia arriba, las candidaturas de los partidos de derecha que piensen participar en la consulta del partido, de los partidos de centro derecha de la cual yo estoy hablando, no proponiendo, porque eso lo decía. No, estamos hablando. El partido, doctor Uribe, pues las cosas pueden presentarse de otro modo. Estamos, Aníbal, a 4 meses de la primera vuelta, a 2 meses prácticamente de la elección parlamentaria y la consulta interpartidista. Y aquí yo pienso que todo puede suceder, menos que se vea ser presidente. Hablemos ahora sí de lo que le atañe también a usted, porque es que usted es miembro del Centro Democrático a nivel nacional, tiene muy buenas relaciones con el jefe del partido, el doctor Álvaro Uribe, hace parte de los comités, siempre lo llaman a Basilio para opinar, por eso su columna Basilio opina. Igualmente, hoy los especiales de Aníbal Ortiz, está usted invitado por eso,